archipiélago argentino, por derecho nacional, se oye un tango en tu bahía que te canta la ciudad. Los millones de argentinos con el mismo hondo fervor celebramos que te ampare nuestra enseña bicolor. Malvinas, Malvinas argentinas, recibe la ofrenda musical. Llamarte Malvinas argentinas es parte de nuestra dignidad. La historia y el suelo de esta patria exige respeto y libertad. Los libres Malvinas argentinas en alto proclaman la verdad. Malvinas, Malvinas argentinas, recibe la ofrenda musical. Llamarte Malvinas argentinas es parte de nuestra dignidad. La historia y el suelo de esta patria exige respeto y libertad. Los libres Malvinas argentinas en alto proclaman la verdad. Los libres Malvinas argentinas en alto proclaman la verdad. Malvinas Argentinas de Pablo Jovino y Carlos del Solar, cordobeses. Por otro cordobés, Albertito Luján, en las guitarras de Cuello, Villagra y Villalba. Nombres que son íconos en la música de Córdoba. Y toda esta semana le hemos dedicado, con interrupciones, pero lo hemos hecho alternadamente, a la gesta de Malvinas, para no dedicarle un solo día. Y hoy vamos a cerrar esta serie de entrevistas realizadas a héroes, a verdaderos héroes de Malvinas. Y voy a empezar leyendo lo que va a ser un libro que ustedes van a poder comprar, van a poder leer. La última operación realizada por la compañía C-2601 fue la defensa del Grupo de Defensa Aérea al norte del puerto argentino, porque existía información del desembarco de tropas inglesas que habían sido rechazadas. La misión fue de rastrillaje y aniquilamiento. Para ello embarcamos en el barco Forest, que estaba amarrado en puerto argentino, y cruzamos a la costa norte a las alturas de Corley Hill, instalando la seguridad del puesto comando del citado grupo que estaba a cargo del mayor Monjes, vigilando también 2 tanques de combustible, objetivos muy vulnerables y rastrillando sin novedad. Seguí el combate en la zona del R-17 y M5, llegando noticias a las 0:10 de la caída de las alturas de Wireless Ridge, replegándose el Regimiento 7 a Moody Brook. Esto era el 14 de junio. De esto algo hablamos, ¿se acuerdan?, con el sargento Villegas y el soldado Ernesto Tries, de este mismo combate. A las 4 recibimos la orden de bloquear las alturas al norte de Moody Brook, por donde al parecer se insinuaba una penetración para quebrar el sistema defensivo y que ya se hallaba bastante debilitado. Luego de reorganizar las compañías, se inicia el avance por el camino paralelo a la costa. Al llegar a la altura anterior a Moody Brook, el jefe de la compañía ordena establecer la defensa en orden a un punto de apoyo. A las 7:30, mientras se organizaba el punto de apoyo, divisábamos el combate en Moody Brook y Tumbledon, que fue a donde cayó precisamente el sargento Villegas. Muchísimas explosiones de artillería y proyectiles trasantes de ambos lados. Comenzamos a observar grandes columnas de tropas que se repliegan, hostigadas por artillería.
Vimos el repliegue masivo que se producía de nuestras fuerzas, que bajaban hostigados por la artillería enemiga encolumnados y otros dispersos hacia Puerto Argentino. Aún guardo en mi memoria el recuerdo de ese momento, mezcla de alegría y tristeza, por el espectáculo imborrable que presenciaba y la posibilidad de la derrota que comenzó a perfilarse en mi espíritu con el sabor amargo de la misma. Divisamos el escuadrón de Panjar que avanzaba hacia Cyper Hill y eran detenidos por una barrera de artillería. Escuchamos disparos en el linde de la ciudad de la zona del grupo de artillería 4 que ya se había replegado luego de destruir sus piezas. 8:45 comienzan a regalarnos con 4 tiros de artillería y a continuación mandan fuego de eficacia que cae en forma demoledora sobre toda nuestra posición. Nuestro movimiento había sido detectado por la artillería enemiga y comenzamos a batirnos sostenidamente para impedirnos llegar a conectarnos con nuestras tropas de la defensa. Algunos de nuestros combatientes que se replegaban hicieron contacto con nosotros justo en el momento en que otra concentración de artillería comenzó a batir nuestra zona. En ese momento vi a un soldado que, producto de una esquirla, le seccionó la cabeza, cayendo su cuerpo inerme al suelo. La imagen de la muerte de ese soldado desconocido no se borrará jamás de mi mente. Y es una de las causas por las cuales hoy, recordando ese momento, me dan fuerzas y ayuda espiritual para reiniciar el relato de lo vivido en Malvinas como un homenaje a ese combatiente, en nombre de quien expreso mi orgullo de soldado. Era una materia pendiente y en su nombre estoy saldando la deuda. No sabemos su nombre. Tenía una madre, un padre, hermanos, familiares, amigos, conocidos que lo amaban y hoy seguramente lo recuerdan con nostalgia. Dolor y alegría. No sé quiénes son, pero les digo para consuelo a todos los que tienen combatientes muertos que a pesar del dolor deben estar orgullosos del desempeño de estos héroes que defendieron nuestro querido suelo argentino. Vaya mi dedicatoria para todos los soldados desconocidos que tiene esta historia, muchos de los cuales incluso no tienen tumbas para honrarlos y quedaron sepultados en las turbas malvinenses de nuestra patria como testimonio elocuente del derecho argentino sobre nuestro territorio. Muchas acciones heroicas quedaron perdidas en la historia de esta guerra. Nadie las relata, nadie las recuerda. Solo Dios sabe el derroche de heroísmo escondido que seguramente Él ya les está pagando con creces por el cumplimiento bíblico de nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus semejantes. Ellos son la encarnación de este ideal de vida y de muerte, de virtud y patriotismo, de entrega y generosidad, de lealtad y fidelidad ante ese juramento sagrado que todos hicimos al jurar la bandera con el sí juro que un día pronunciaron y hoy repiten eternamente en la gloria del cielo. Luego de varios intentos, entre los cuales quedaron perdidos varios archivos que había comenzado a escribir sobre mi experiencia en Malvinas, a poco tiempo de llegar al continente, hoy reinicio los relatos sobre la experiencia dolorosa, pero edificante para mi vida de soldado, que marcó un antes y un después. No sé cuál fue la causa de la demora en plasmar mis recuerdos, que consideraba una cuenta pendiente en mi vida. Puede ser una defensa psicológica para evitar los recuerdos vividos, mezclados con la necesidad de trabajar para lograr sustento a mi familia. También en parte puede ser pereza para vencer el natural obstáculo de las cosas arduas que requieren virtudes específicas. Otra explicación puede ser una defensa de mi intimidad que se manifestó claramente cuando le confié y alcancé los primeros escritos sobre el tema a José Luis Olaizola, escritor español, a quien tuve que acompañar desde la capital federal a La Plata, ya que venía a dar una conferencia en el Palacio Municipal. Luego de leer los apuntes iniciales me dijo que cuando uno empieza a escribir, vuelca su intimidad en el papel, descubriendo su alma al público, que hay que perder el natural pudor a no hacerlo, y para eso hace falta coraje. En esa oportunidad me expresó que interesaba muchísimo lo que contaba y que debía seguir escribiendo. Los relatos son aquellos en los que fui testigo presencial a lo largo de mi estancia en Malvinas y se refieren a mi experiencia como segundo jefe y oficial de operaciones de la compañía de comandos 601. Esta historia se remonta a mis primeros años de alumno en la Escuela Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero, momentos en que las diferentes maestras del primario nos inculcaron el amor a esas tierras irredentas y desde ese momento estaban allí en mi sentimiento reivindicativo de la perdida perla austral, como dice la Marcha de Malvinas, sin saber que mucho tiempo después sería testigo presencial y protagonista de la recuperación de las Malvinas. Lo que seguramente no dice acá, pero espero que lo diga en el libro, es que, según me han contado, él solo recuperó
o por lo menos estuvo a punto de hacerlo, un puente bajo fuego enemigo, solo, absolutamente solo. Estamos hablando del mayor Rubén Teófilo Figueroa. ¿Cómo está? Yo no sé si decirle mayor o decirte Rubén, porque fuimos compañeros del liceo. ¿Cómo está, Rubén? Buenas noches, Luis. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema tan caro a mis sentimientos. Y siempre tuve el coraje de hablar de este tema, o sea, no me produce ningún tipo de resquemor ni ningún tipo de inconvenientes hablar de este tema, porque algunos lo tienen, desgraciadamente han quedado psicológicamente muy marcados, pero para mí es un placer hablar de esto porque en alguna medida estoy, como digo en la introducción del libro, saldando esta deuda que tengo con esos soldados desconocidos que derrocharon el heroísmo en las turbas malvivienses. Pero tuviste un tiempo en que no podías hablar. Exactamente. Bueno, ahí el proceso psicológico de la posguerra es un proceso que uno lo va asimilando lentamente y digamos que llega un momento en que uno se desata eso y empieza a contar todo lo que ha vivido, como una especie de descarga emocional también que tiene muy metido dentro de los sentimientos, ¿no? ¿Y cuánto te llevó eso? Y habrán estado uno o 2 años aproximadamente hasta que después empecé a escribir y ahí cuento un poco en la introducción que bueno, se me perdieron los primeros apuntes y después retomé el coraje de nuevo ante la insistencia de este escritor, famoso escritor español, Olaizola, ¿no? ¿Estuviste en España? Estuve en España, sí, 2 o 3 veces anduve en España, bueno, la madre patria a quien admiro muchísimo, conozco casi todo España, ¿no? Norte y sur. Después de haber terminado la guerra de Malvinas, ¿con qué grado estabas vos? Yo estaba en Malvinas cuando fui, yo estaba cursando la escuela de guerra en Buenos Aires, o sea, estaba alejado un poco de la actividad de combate, digamos, estaba en una actividad típicamente intelectual, me estaba preparando para ser oficial de Estado Mayor, después me recibí obviamente cuando regresé, y bueno, me movilizaron el 9 de abril, y llegamos a Malvinas el 22 de abril con el escalón avanzado de la compañía, y después la compañía se reintegró el día 24 de abril, llegó la compañía completa. ¿Y ya eras mayor? No, era capitán, en ese momento era capitán. O sea que la escuela de guerra es para acceder a mayor. La escuela de guerra es para, digamos, recibirse como oficial de Estado Mayor, que es uno de los pasos importantes para llegar a ser general, ¿no? Y el primero es mayor. Claro. Yo me recibí de mayor en el 3er año de la escuela de guerra. Ajá. Es decir, vos estabas cursando la escuela cuando te convocan, o sea, estabas como un estudiante, digamos. Estaba estudiando un estudio intenso que hay. Alejado de las maniobras y Sí, estaba alejado de la del tema, sí, pero como tenía la actitud especial de comandos y nosotros tenemos que, digamos, revalidarla todos los años, no descuidaba tampoco mi preparación física, de paso me servía para desestresarme un poco de la silla del estudio, ¿no? De estar estudiando todos los días, las 24 horas del día, ¿no? Ahora, ¿es cierto que vos pediste ir? ¿Que no te convocaron, sino que pediste ir? Sí, no, yo hice todo lo imposible para cuando se produjo el desembarco en Malvinas. Empecé a gestionar todos los contactos que tenía. Yo había venido casualmente de la escuela de infantería, donde estaba el núcleo de la compañía de comando 601, a la escuela de guerra, y entonces tenía varios contactos, gente conocida allí, de la aptitud especial, y entonces empecé a gestionar para ver la posibilidad de ir a Malvinas. O sea, sí, evidentemente hice todo lo imposible para estar allí. Bueno, tuve la gracia de Dios de poder compartir, ¿no? Que es la aspiración máxima que tiene todo soldado, y para lo cual siempre se prepara, que es la de combatir por su patria cuando la patria lo llama, ¿no? Es decir, que pudiste no haber ido si no hubieras querido. Exactamente, podía haberme quedado tranquilo, pero bueno, elegí esta parte más difícil, que es la que, digamos, que aspira a todo militar, ¿no? Que se precia de tal. ¿Todo militar? Todo militar, sí, realmente el militar está preparado para eso, ¿no? Es la función esencial del militar es prepararse para la guerra. Porque yo he entrevistado muchos héroes de Malvinas, entre ellos nuestro ex compañero del liceo Luis Puga, y algunos de ellos me manifestaron que había quienes daban parte de enfermo, en fin. Y mira, como en todas las actividades de la vida, cuando uno se pone ante la crisis más grande que sufre el hombre, que es la muerte, ocurren todos estos hechos, ¿no? Es decir, todas las virtudes y los defectos se repotencian y salen a la luz, ¿no? Hubieron actos de heroísmo como actos de cobardía también,
como una cosa natural de lo que ocurre en la vida misma, ¿no? Supongo aquel chico de Santiago del Estero, de los tremendos calores de Santiago del Estero en Malvinas, ¿cómo? Está bien que vos habías hecho ya un proceso, habías pasado por Córdoba, Buenos Aires, en fin, pero de todas maneras estaba el chico santiagueño dentro tuyo, ¿no? Exactamente, acostumbrado al clima cálido, te imaginas, los fríos malvinenses eran terribles. Siempre he sufrido el frío yo, porque evidentemente el clima de mi niñez y de todo fue el clima cálido, ¿no? Pero bueno. Pero hubo muchos santiagueños. Mucho. Hay un libro que salió, que yo escribí un capítulo ahí, que se llama Los santiagueños en Malvinas, donde recopila un teniente coronel del arma de ingeniero, Quiroga, recopila todos los santiagueños que estuvieron en Malvinas, o algunos de los santiagueños que estuvieron en Malvinas, cada uno con su capítulo. Yo escribí el capítulo mío donde cuento el combate de Murrell Bridge, que es un combate que tuve sobre el puente de Murrell Bridge, ¿no? Por la posición del puente. Esa es lo que yo decía, que estaba solo. Sí, en realidad formaba parte de una patrulla. Lo que pasa es que los comandos no actuábamos en la primera línea junto a tropa nuestra, sino que nos introducimos en la profundidad del dispositivo enemigo. Por eso son pequeñas patrullas con gran capacidad de destrucción y que siempre operan aisladas, porque son, para que entienda el público, una especie de boinas verdes, así, rangers. Esos son los comandos argentinos, ¿no es cierto?, que son las tropas élite o especiales, que están conformados solamente por oficiales y suboficiales. No tenemos soldados dentro de nuestra organización. ¿Por qué? ¿Y vos estabas solo ahí? No, en realidad digamos, la contraemboscada la hicimos con una patrulla, éramos 6 personas más. Ajá. Originalmente el grupo era de 13, nos atacaron a nosotros contraemboscamos 6, y bueno, los ingleses ante la superioridad del fuego nuestro escaparon, abandonaron todo y tiraron todo y dejaron todo abandonado con heridos y todo, porque habían dejado abandonada una radio en la posición que estaba prendida, y el oficial de comunicación nuestro que entiende en inglés detectó con que estaban pidiendo auxilio, que tenían heridos, y bueno, después a la hora más o menos del combate, un helicóptero de ellos se vio en la profundidad que venía y los rescataba, ¿no? ¿Y el puente se logró tomar? El puente estaba en posición de ellos porque era casualmente el batallón de paracaidistas 2, una tropa de escalón adelantado del batallón paracaidistas 2, que iba a atacar casualmente el RI-7 en Monte London, que fue, digamos, el regimiento mío donde yo me retiré, que yo me retiré acá en La Plata, estando como segundo jefe del regimiento 7, pero en Malvinas no participé con el regimiento, yo participé con las tropas comando, ¿no? Y ellos estaban haciendo observación y hacían dirección del tiro de artillería cuando se encontraron con nosotros y bueno, los pusimos en fuga, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se explica eso? Si después la guerra se perdió y muchos excombatientes con los que he dialogado nos cuentan de la superioridad logística, técnica que tenían los ingleses con respecto a las tropas nuestras, ¿no? Bueno, mira, evidentemente cuando nos enfrentábamos patrullas de igual capacidad técnica, como este caso, el caso nuestro, como todos oficiales y suboficiales, bueno, muchas de las veces salimos ganando nosotros. Y de día, ¿no? Los enfrentamientos de comando realmente contra las tropas del SAS, del Service Air Special, o de los batallones comandos de ellos, fueron bastante cruentos, y la mayoría de las veces murieron del lado nuestro y de ellos también, así que había una paridad de fuerzas, y en ese aspecto prácticamente hubo derrotas y victorias, ¿no? Pero sobre todo cuando era de día, porque ellos de noche tenían miras telescópicas. Tenían los anteojos de luz residual, que se llaman, que nosotros no teníamos tanta cantidad, y ellos además tenían muchos elementos de detección de emisiones, por ejemplo, radioeléctricas. Vos prendías una radio para comunicarte y te lo dio una salva de artillería, ¿no? Porque tenían mucha capacidad. ¿Cuándo retornás vos de Malvinas? Yo casualmente retorno, yo tuve un mes de prisionero, o sea, la plaza cayó el 14 de junio, y yo quedé prisionero junto con otros mucho más combatientes, nos separaron, nos segregaron nosotros porque éramos comandos. ¿Fue el último día de la guerra o no? Claro, el último día fue el 14, que cayó la plaza. O sea que estuviste hasta el último día. No, más allá todavía, yo tuve un mes más todavía, yo me quedé prisionero desde el 14 de junio hasta el 14 de julio, y casualmente regresé al continente el día que llegué a la base de Almirante Sar, en un buque San Edmund, que es un buque que cruzan los ingleses para hacer el cruce del Canal de la Mancha, es un ferry, digamos. Llegué el 14 de julio, que es casualmente el día de mi aniversario de casamiento. Eso fue un regalo extraordinario, haber vuelto con vida y llegar justo al continente el día de mi aniversario de casamiento. Mirá vos.
Una casualidad, no casualidad, digamos, que Dios quiso que fuera ese día, una felicidad total. ¿Cómo los trataron ese mes? Nos trataron bastante bien, o sea, los ingleses en ese sentido, obviamente que nos tenían muertos de hambre, porque es una técnica para que uno no escape. Pasamos bastante frío, hambre, y bueno, y teníamos también la presión psicológica que se usa normalmente para que uno cuando está prisionero con la finalidad de que no puede escapar, o está debilitado físicamente, para evitar eso también, ¿no? Pero no los torturaron. No, nos interrogaron, sí, obviamente en el interrogatorio, pero no había mucha presión porque estaba de por medio estaba la Cruz Roja Internacional, que hizo respetar bastante todos los tratados de guerra, ¿no? Ahí recién comprendí, digamos, en carne propia la importancia que tiene la Cruz Roja, ¿no? Hablemos de las cosas negativas que se hablan y que se dicen de Malvinas. Vos decís, peleábamos los suboficiales, no los soldados en determinados momentos. ¿Por qué el mito que existe, por qué la mala fama que existe con respecto a Malvinas es que los oficiales estaban a la retaguardia y mandaban a pelear a los soldaditos que son los que más murieron, en fin? Sí, no, mira, la estadística demuestra todo lo contrario, ¿no? Murieron en proporción mucho más oficiales y suboficiales que soldados. También en el ejército. En el ejército, sí, es la tropa, digamos, principal que había, porque estaba el ejército y estaba el batallón de infantería de Marina 5. Murieron más oficiales. Proporcionalmente sí. O sea, uno tiene las estadísticas de la guerra, e inclusive la proporción de oficiales y suboficiales que murieron fueron superiores a la Segunda Guerra Mundial en cuanto a porcientos, ¿no? Uh-huh. O sea, evidentemente puede haber habido hechos aislados que ocurrieron y que, bueno, algunos lo magnifican eso y lo colocan como una cosa normal, cosa que no es así. Hay unas películas, por ejemplo, de los chicos de la guerra, que yo siempre despotrico contra eso, y en vez de llamar a los chicos de la guerra, digo los héroes de la guerra, porque realmente los soldados conscriptos con 18 años se portaban como verdaderos héroes, y es lo que quiero resaltar yo en el libro. En la introducción mía digo eso, ¿no? Ahora, a mí me han contado muchachos que les tocó el servicio militar precisamente en el año 82, que ellos recién entraban, no habían ni siquiera hecho instrucción, no habían tomado un fusil y los mandaron a Malvinas. ¿Es cierto eso? Y los que fueron en realidad a Malvinas fueron personas que ya estaban, la clase vieja era. La clase nueva, hubo algunos casos de algunas unidades que llevaron gente inexperta, y eso es un defecto, una cosa que la vimos nosotros y somos los principales críticos de esto. Y víctimas también, ¿no? Porque si vos tenés personal inexperto... Sí, no, evidentemente no podés luchar contra ellos. Ellos claro. tenían, los ingleses tenían, los soldados son todos voluntarios, y los mínimos tenían 4 años de instrucción militar, y la mayoría de ellos venían de unas maniobras Noruega bajo un clima invernal tremendo, o sea, estaban muy preparados, ¿no? Mucho más preparados que los nuestros. Y los Gurkas. Los Gurkas, sí, los famosos Gurkas, que le hicieron una leyenda también a los Gurkas, y bueno. Pero evidentemente el soldado nuestro se comportó como corresponde. Nosotros los veíamos a los soldados cuando pasábamos y nos metíamos en la profundidad del dispositivo enemigo. Es decir, lo veíamos ahí soportar, estuvimos 74 horas soportando el bombardeo naval, el bombardeo aéreo, el bombardeo de la artillería de tierra, con pie de trinchera, muchos con hambre, porque pasaron hambre, algunas posiciones pasaban hambre, pues no llegaban las provisiones, con frío y además con la posibilidad de la muerte, que es un tema muy crítico, ¿no? Ahora, del continente enviamos permanentemente víveres y se comentaba que no les llegaba a los soldados. El tema es que el tema es así, que el bloqueo que produjo Inglaterra después del bombardeo del hundimiento del Belgrano fue tremendo, impidió pasar toneladas de medicamentos o de víveres, que digamos los buques son los que más capacidad tienen, y lo único que recibíamos era a través de los aviones. La pista de Puerto Argentino estuvo operable hasta el último día del combate, ¿no? Entonces llegaban en los Hércules que con gran heroísmo los pilotos volaban a ras del mar, ¿viste? Y entonces entraban víveres, pero bueno, no era suficiente para alimentar a tanta cantidad de gente. O sea, nosotros, digamos, una de las cosas importantes en cuanto a la derrota fue la falta de abastecimiento. Decían que habían encontrado los ingleses un montón de containers llenos de víveres, y eso es verdad, porque evidentemente uno tiene que hacer reservas de logística, y bueno, no se logró repartir todo, uno tiene que hacer acopio también y ir regulando todos esos pocos víveres que tiene. Ante bienes escasos uno lo va administrando adecuadamente, y cuando se cayó la plaza habían quedado algunos contenedores llenos
de víveres, ¿no es cierto? Pero bueno, era producto de esa prudencia que uno tiene que tener en el manejo de los víveres y de los elementos logísticos, ¿no? Ahora, Mayor Figueroa, por ahí también se dijo que algunos de estos víveres, chocolates, por ejemplo, se encontraban con cartitas siendo vendidos en kioscos aquí en el continente. Sí, es posible, hubo de todo, en todos lados, allá y acá. Nosotros estábamos combatiendo y estaban escuchando el Mundial, el pueblo seguía lo mismo. Es decir, tampoco yo quiero con esto cargar las tintas sobre el pueblo, porque hubo una ayuda bastante importante. Nosotros sentíamos mucho la ayuda. Nosotros recibíamos cartas de chicos de las escuelas que escribían con un gran patriotismo, y bueno, eso te daba mucha fuerza para seguir combatiendo, porque evidentemente en algún momento uno flaquea, ¿no? Esto es el cuerpo humano, y la mente y la voluntad por ahí se te quiebra ante tanta presión y tanta artillería, porque nos golpeaban todo el día, o sea, era un peligro de muerte permanentemente, ¿no? Y más nosotros que salíamos, no estábamos, nosotros vivíamos en Puerto Argentino, teníamos nuestro alojamiento allí, pero permanentemente las patrullas nuestras estaban en contacto con el enemigo, salían en helicóptero, a pie, en moto, en Kawasaki, en Land Rover, en caballo, en lancha y en helicópteros a combatirlos, ¿no? A golpearlos en la profundidad del dispositivo enemigo. Yo estuve a pocos pasos de San Carlos en una exploración que hice cuando desembarcaron al día 21, cerca del 24 o 25, llegué hasta las alturas próximas a San Carlos, y bueno, después me relevó otra patrulla a mí en contacto con el enemigo, y bueno, pero estábamos permanentemente acuciados por el tema de la muerte, ¿no? Que es un tema que yo lo llamo en el libro, la muerte es como una sombra, porque está permanentemente al lado nuestro, no se separa nunca, es una cosa oscura, que es muy difícil de definirla, y es nuestra amiga la muerte, le llamamos, porque estamos permanentemente en riesgo de muerte, ¿no? ¿Eso qué te dejó? ¿En qué te sirvió, por ejemplo? Y me sirvió en el sentido de que cuando vine de Malvinas, ninguna cosa que me pudiera pasar, digamos, tenía que, digamos, comparable con lo que me pasó en Malvinas. Es decir, había pasado toda esa situación tan crítica. Aguantabas cualquier cosa. Cualquier cosa. Realmente me sirvió mucho para, digamos, soportar muchos embates en mi vida privada que tuve y familiar, que, bueno, me sirvieron de mucho, porque maduré muchísimo en la guerra, aprendí a valorar bien lo que es la vida, lo que es la camaradería, lo que es el amor de la familia, lo que es la presencia de Dios en nuestra vida. Es decir, me sirvió muchísimo, realmente. ¿Tenías hijos ya? Sí, mis 3 hijos estaban ya en Buenos Aires, ellos vivían ahí en... ¿Y qué pensabas cuando pensabas en ellos, en tu Es lo mujer? que me daba fuerza para seguir combatiendo, ¿no? La familia es un elemento esencial de toda persona, ¿no? Uno vive en familia, lucha por la familia. ¿Y te llegaban cartas de ellos? Sí, me llegaron cartas, y yo escribí bastantes cartas que desgraciadamente se me perdieron, porque con esas cartas yo reproduje en alguna medida todo lo que íbamos haciendo en cuanto a las fechas, ¿viste? Pero las perdí yo tuve muchas mudanzas después. Ustedes cuando estaban en combate, estaban en trincheras que eran... ¿Cómo eran? No. Contame el campo de batalla. ¿Cómo Sí, era? lo nuestro no es, nosotros no habitamos en carpas, ni pozo de zorro, nosotros vivíamos, digamos, cuando salíamos de patrulla, las patrullas eran de 5 o 6 días, íbamos con todos los víveres arriba y con toda la munición arriba, y vivíamos a la intemperie, nos desplazábamos de noche. Ni siquiera trincheras. Claro, no habíamos trincheras, nosotros, digamos, combatíamos y observábamos y lográbamos toda la información que pasábamos a primera línea, desde el sereno, no teníamos las carpas nada más. Mirá, No, vos sabés que contás esto, las vueltas de la vida. Este año se cumple 50 años que entramos al liceo, ¿no? Contás esto y recuerdo cuando hacíamos instrucción militar allá en el liceo, sí. pero yo, claro, no tenía vocación militar, pero jamás pensé que alguien, un compañero mío, iba a revivir en serio en una guerra, tal como me lo estás contando. Es decir, me da la impresión cuando me contás esto, que era como si estuviéramos en el fondo del liceo allá haciendo instrucción, ¿no? Recuerdo eso. Bueno, yo tengo un recuerdo gratísimo del liceo, porque el liceo junto con la escuela primaria fomentó este espíritu de Malvinas, ¿no? Esa conciencia cabal de que las Malvinas son argentinas, y además me reforzó mi vocación militar. El liceo fue una prueba de fuego para mí, para decidirme ya a entrar en el colegio militar y seguir la carrera militar, ¿no? Así que eso es el gran... Teníamos mucha sí. instrucción militar
Es decir, practicábamos mucho combate. ¿Eso te sirvió o recién lo que aprendiste en el colegio militar No, fue? no, me sirvió muchísimo, me sirvió, pues, te digo, fundamentalmente para reafirmar mi vocación militar. Quizás si no hubiera entrado al liceo, no sé si hubiera seguido la carrera Pero militar. no solo eso, no Eh, solo desde el punto de vista de tu vocación, sino digo en la práctica, Sí, lo que pasa es que como aprendizaje. sí, la instrucción militar me sirvió muchísimo. Yo cuando salí del liceo militar, yo entré directamente al segundo año del colegio militar, ¿no? Le gané casi 2 años a mis Porque compañeros. egresaste del liceo, ¿no? Claro, yo egresé como subteniente de reserva, o sea, tenía una capacitación ya previa, Claro. muy importante para mí porque me forjó muchísimo el carácter, ¿no? Que eso Entraste a segundo año del colegio militar. directamente al segundo año del colegio militar, exactamente. Ujú. Y evidentemente me sirvió muchísimo la experiencia en el liceo militar, que tuve una gran formación, sobre todo la formación intelectual y la formación de carácter, ¿no? ¿Por qué llegaste a mayor nada más? ¿Por qué pasaste a retiro? Yo pasé a retiro yo estaba segundo jefe en el regimiento 7 de infantería, cuando se produjo la sonada de los Carapintada ahí en Campo de Mayo. Ajá. El que estaba a cargo de eso era el mayor Rico, que estuvo con nosotros combatiendo en Malvinas, un gran soldado, y me ordenaron a mí replegarlo y reprimirlo a él en Campo de Mayo, avanzando con el regimiento nuestro, es un regimiento mecanizado, de acá de La Plata, un regimiento bastante poderoso, y bueno, yo me negué a reprimirlo porque pensé que era un tema político que no podíamos, digamos, derramar sangre entre nosotros, más teniendo en cuenta que había sido veterano de guerra junto conmigo. Pero lo inició él, al conflicto. Lo inició él producto de la situación que se estaba viviendo en la época de Alfonsín, ¿no? Fue una agresión que sufrió las Fuerzas Armadas, y bueno, lo inició él, y bueno, el mismo Alfonsín lo reconoció cuando aquella famosa frase, la casa está en orden, son veteranos de guerra, héroes de Malvinas, y eso se terminó ahí. Después se prolongó un poco más, después con las asonadas del 3 de diciembre. O sea que la casa no estaba en orden. No estaba nada en orden, evidentemente no. Momentáneamente se suspendió todo el tipo de hostilidades, pero no se había solucionado Así el que problema. vos pasás a retiro porque te negás a Me actuar. negué a reprimirlo. Me negué a reprimirlo a Rico como segundo jefe y bueno. ¿Y te ahí. aplicaron alguna sanción? Y me juzgaron, sí, me juzgaron y bueno, ahí me retiré ya. Me retiré y bueno, seguí estudiando lo que estaba estudiando. Yo estaba estudiando licenciatura en comunicación social en la Universidad Católica y bueno, me recibí en el año 92 porque seguí estudiando después de... O sea que sos licenciado en comunicación social. Exactamente. O sea que sos colega. Colega tuyo, exactamente. Aparte de ser militar retirado. Se dice que algunos se rindieron sin disparar un solo tiro, ¿es cierto? Y puede haber existido algunos. Hay muchas tropas que no combatieron, producto que estaban en un sector que no recibieron solamente el fuego de artillería, pero no tuvieron. Pero no por cobardía. No se enfrentaron. Por ejemplo, el regimiento 25 del coronel Sendelín, que estaba custodiando todo el aeropuerto, que era un elemento esencial para el mantenimiento del puerto argentino, porque si se caía el aeropuerto, o se había tomado el aeropuerto, o era destruido el aeropuerto, no se podían bajar los aviones, que bajaron hasta el último momento. Esas tropas estuvieron alistadas, y fueron el 2 de abril, desembarcaron junto con los comandos anfibios, y se quedaron en el aeropuerto y prácticamente muchos no dispararon un tiro, porque no los atacaron por el oeste, ellos estaban sobre el este, custodiando la parte del mar, y solamente recibieron bombazos de la artillería, o sea, toneladas de bombas, pero no combatieron cuerpo a cuerpo, ¿no? Los que combatieron cuerpo a cuerpo son todos aquellos regimientos, como el regimiento 4, el regimiento 7, el BIM 5, compañías del regimiento 6, que estaban sobre el sector oeste, que es donde atacaron los ingleses después de desembarcar el 21 de mayo en San Carlos, ¿no? Vos eras capitán. Yo era capitán. ¿Y eras segundo jefe? Yo era segundo jefe y además era oficial de operaciones. ¿Quién era el jefe? ¿De qué grado tenía el jefe? El jefe era mayor. ¿Y por qué salvo el caso de Seineldín, que era teniente coronel, de ahí para arriba no combatían? Bueno, evidentemente el tema del combate de los comandantes, los que conducen las operaciones, normalmente están en la retaguardia conduciendo todo, es decir, no pueden estar en primera línea combatiendo como un soldado. Porque uno recuerda la historia de San Martín que iba al frente de sus tropas, por ejemplo, ¿no? Ahí uno iba al frente de sus tropas, pero siempre iba protegido y además era bastante bien custodiado. Y la época de sable en mano y cargar
se acabó, esta es una guerra más tecnológica, una guerra más de conducción a la distancia. Es decir, que es normal que los generales, Es normal que coroneles... estén en la retaguardia y de conducciones de allí, porque de esa manera, si vos te embarcás en un combate cuerpo a cuerpo, estás perdiendo noción de todo lo que es el dominio de toda la tropa que tenés y de Sin toda la embargo, información. el general inglés, ¿cómo se llamaba? Jeremy Moore. Jeremy Moore, Sí. estaba en pleno combate. Estaba en pleno combate. Nosotros casi después del combate de Murrell Bridge, una vez Pero que Mario Menéndez no estaba en pleno combate. varios de ellos estaban en Puerto Argentino. Estaba, pero estaría en la casa, digamos. Estaba en Puerto Argentino, no, en la casa sí, vivía en la casa, pero recorría, estaba también con su tropa también. Jeremy Moore también no estaba en primera línea. Nosotros, cuando se produjo el combate de Murrell Bridge, una vez que terminó el combate, nos replegamos 700 metros hacia las tropas nuestras y desde allí empezamos a dirigir, porque se estaba viendo ya el asalto. Esto fue el combate de Murrell Bridge fue del 6 al 7 de junio y el combate más intenso empezó el 11 de julio. Es decir, que las tropas inglesas, cuando nosotros atacamos el combate de Murrell Bridge, estaban ya instalándose y preparándose para iniciar el asalto. Y cuando nosotros empezamos a dirigir el tiro de artillería, desde 700 metros para la retaguardia, cuando nos fuimos después del combate, según cuenta Isidoro Ruiz Moreno en un libro que se llama Los Comandos en Acción, que describe todas las acciones de comandos que hubieron durante la guerra, es uno de los libros, digamos, con rigor histórico más veraces que hay respecto de los comandos, cuenta que Jeremy Moore preguntó, porque estuvimos a punto de, con salvas de artillería desde Puerto Argentino, que lo dirigíamos nosotros ahí en adelantados, con un suboficial, estuvimos a punto en dos oportunidades de destruirle el puesto comando de Jeremy Moore, o sea, de matarlo a Jeremy Moore, ¿no? Le cayó muy cerca y después preguntó, el general Méndez le preguntó con qué radio y de qué manera lo detectaron él en dos oportunidades, y el general Méndez le dijo, es un comando con una radio nada más, y no lo podían creer los ingleses, ¿no? Eso lo cuenta Isidoro Ruiz Moreno, que investigó sobre el tema y lo cuentan en el libro ¿no? Los comandos en acción. Mayor Figueroa, siempre les pregunto a los héroes de Malvinas, que para mí lo son, aquellos que combatieron. No tengo, te digo con toda sinceridad, el mismo respeto por quienes fueron los comandantes en su momento, ¿no? Pero te tengo que preguntar esto, me parece que no sería sincero si no lo hago. Ahora que ya estamos a la vuelta de la vida, digamos, que ya tenemos edad como para pensar un poco más, ¿te pareció acertada la decisión de ocupar Malvinas? Sí, mira, en realidad, si vamos como originalmente se programó o se proyectó la operación de Malvinas, era tomar las Islas Malvinas, colocar las tres banderas y negociar. Lo que pasa es que hay un tema que, digamos, muchos se olvidan porque se confunde de nivel de decisión, que era que Inglaterra escaló la crisis y que la crisis se hizo inevitable, o sea, irreversible con el hundimiento del Belgrano, que lo produjo Inglaterra, producto de que estaba muy avanzada la solución que daba Belaúnde de Terry, nuestro hermano peruano que nos apoyó bastante, de colocar las tres banderas. Entonces ellos, para abortar esa posibilidad, porque hubiera sido un triunfo tremendo nuestro, sin derramamiento de sangre, entonces escalaron la crisis, entre otras cosas, mandando a pique el general Belgrano. ¿Alguien podía creer que los ingleses iban a aceptar eso? Evidentemente, yo creo que nunca hubiéramos ganado la guerra esta. Claro. Lo que pasa es que, te digo con sinceridad también, porque he estudiado bastante el tema desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de estrategia nacional. Una gran de las responsabilidades que tiene de todo esto es el canciller Costamente, que lo asesoró desde el punto de vista de relaciones exteriores a la Junta, que Estados Unidos no iba a atacar, que le dio viño verde, que le cerró los ojos, que le dijo que está adelante, porque evidentemente nunca podemos desconocer que históricamente o ancestralmente los norteamericanos apoyaron a los ingleses. Y aparte, Galtieri estuvo 2 meses en Estados Unidos antes de asumir como presidente. Creo que a Galtieri también se lo dijeron. Sí, sí. Es decir, si vamos a digamos, analizar, hay que analizar los distintos puntos de vista. Yo me limito digamos, el tema Malvinas lo tomo, lo analizo y lo critico desde ese punto de vista a nivel de relaciones exteriores, nivel de estrategia militar, cómo se planteó, la gente que fue, o sea, muchísimos errores. ¿Pero criticás a la Junta también? Sí, porque evidentemente es una decisión que hay que tomarla o sea, se tomó con una intención, pero sobre un supuesto que es negativo, un supuesto mal concebido. ¿Vos no creés que la intención era
perpetuarse en el poder de No, Galtieri? yo creo que ese mito de que se quería perpetuar el poder, que el vaso de whisky, todas esas cosas son cosas anecdóticas que Bueno, creo pero que... su presencia en el balcón, con el pueblo, sus Pero bueno, fue discursos. una reacción, yo no creo que haya habido un hecho histórico en este siglo que haya unido tanto al pueblo, fue una Sí, sí, reacción. no, me refiero a la actitud de Galtieri, no del pueblo, Por ¿no? eso, Galtieri salió representando esa actitud del pueblo, esa voluntad política del pueblo, ¿no es cierto?, de esa deuda pendiente que tenía con Malvinas y que, digamos, también obviamente supongo que las masas, ¿no es cierto?, uno el poder a veces lo obnubila, ¿no? Puede haber habido algo de eso, ¿no? Tampoco lo estoy justificando, Claro. Galtieri. La instrucción militar que tuvimos en el liceo te sirvió como militar, pero también le sirvió a otros compañeros nuestros que integraron las filas de la guerrilla. Tuvimos compañeros Sí, en nuestra promoción concretamente, ¿no? sí, exactamente. ¿Tuviste que combatir contra ellos? Eh, no, evidentemente no tengo conocimiento de que haya específicamente con alguien, ¿no? Pero Con algún compañero nuestro. no, sí, exactamente, no tengo conciencia ni haber conocido que alguien estaba, digamos, Bueno, que estoy hablando combatió concretamente, lo hemos dicho muchas veces, del otro de lado. Fernando Vaca Narvaja, que era comandante montonero y era compañero Exactamente, nuestro. exactamente. ¿Nunca tuviste que verlo, No, con él enfrentar? no, yo lo conocía, bueno, Fernando dormía al lado mío en la cama, bueno, estamos en la sección contigo, en Claro, la sí, en la sexta misma, sección, en la de los más lo más petizos. petizo. Y bueno, tengo un grato recuerdo de aquella época y bueno, después cuando me enteré con las cosas que hizo, bueno, evidentemente no estoy de acuerdo para nada, Y no lo pero viste más. no lo vi nunca más, tampoco le guardo rencor, evidentemente yo soy de aquellos que pensamos que se debe cerrar este capítulo y perdonarnos mutuamente como muchos que generalmente los que combatieron contra la guerrilla del lado del otro tienen esa capacidad de perdón mucho más acendrada y más la llevan a la práctica que aquellos que estuvieron en cuestiones secundarias y que hoy, digamos, ideológicamente levantan las banderas de la venganza o de los derechos humanos, que no digo que esté mal, pero a veces es más venganza que derechos humanos, ¿no? Sí, es cierto, los que combatieron en serio no Son los son que los más mismos. perdonan, porque saben que del otro lado hubo gente que, digamos, lo hacían con quizás lo equivocado, algunos pensando del otro equivocado, pero convencido, ¿entendés? Claro. Entonces uno respeta al Aparte combatiente arriesgaban como... su vida en serio. Exactamente, o arriesgaron la vida. En cambio otros que estuvieron en la retaguardia, no se jugaron, son los que ahora levantan la bandera de la reivindicación y de que los derechos humanos, cuando realmente en el momento que tuvieron que jugarse no se jugaron. Y bueno, pero bueno, la historia y la vida es así, los hombres tenemos esos claroscuros y bueno, hay que comprenderlos también. Hace poco tuviste un reconocimiento, una condecoración, ¿no? Una condecoración de un reconocimiento, sería una premiación, como dicen los colombianos, por el hecho del combate del Murray Ridge, ¿no? Ujú. Fue en el Estado Mayor de la Armada, una asociación que reivindica los derechos de las Malvinas, donde estuvieron compañeros nuestros que, digamos, fue la alegría más grande, más que el premio, fue la alegría de encontrarme con 5 compañeros míos del liceo, a los cuales invité, sabiendo que estaban en la Claro, capital. eran todos los que estaban en Buenos Aires. Estaban todos en Buenos Aires, los que estaban en Buenos Aires fueron todos, Sí. y fue mayor premio ese que la condecoración que me dieron, porque yo hace 45 años que no los veía. Entre ellos el abanderado. El abanderado Scaltacini, que es un brillante oficial de la Marina, que también combatió en Malvinas, ¿no? Fue la verdad que emocionante eso, y bueno, ustedes lo habrán, lo He visto supieron la foto, sí. ver la foto, y además conté un poco cómo fue la reacción mía ante ese encuentro tan emocionante, ¿no? Con ellos. Ahora tenés nietos, Rubén, ¿no? Tengo 4 nietos, sí. Rubén, ¿el libro está a la venta ya o todavía no está No, el editado? libro está en proceso de corrección. Ah, Está en proceso de ¿y cómo corrección. se va a llamar? Se va a llamar Malvinas, cuenta pendiente, deuda saldada. Ujú. ¿Y se va a vender en todas las librerías? Pienso que sí, estamos buscando la edición, inclusive tenemos lo que llama un círculo de amigos de los comandos del Malvinas que estamos juntando fondos porque estamos haciendo una película también sobre este tema, sobre el combate de Murray Beach y algunos combates de los comandos, ¿no? Pero es un poco más arduo, la película necesita mucho más fondos y bueno, tenemos este círculo, está haciendo cenas por todo el país, ya hicimos en La Plata, ahora vamos a San Pedro, tenemos la semana que viene, después posiblemente vayamos a la Boulage, invitados por Garimano, que es un compañero nuestro, Claro. ex Que fue intendente, sí. intendente de la Boulage, que hace poco o el año pasado fue con unos combatientes a Malvinas. Sí, Y me mandó el video, sí. muy bueno.
bueno el video, Sí, esa, sí. esa jura que hizo Sí, 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 en sí. el cementerio de Darwin es emocionante, ¿no? Y él no era militar, ¿no? No, no, bueno, él fue en tercer año, quedó del liceo, Sí. pero lo hizo como si fuera el más preciado de los militares. Ese juramento que tomó ahí me hizo emocionar muchísimo a mí, los soldados que estaban ahí que Siguió la juraron carrera política él. ¿Cómo? Siguió la carrera política. Él de la política, sí, fue intendente de la ULAS y ahora, bueno, ahora ya dejó hizo bastantes obras para los excombatientes, por eso lo quieren tanto y por eso que armó este viaje a las Malvinas, ¿no? Claro. Que es otra cuenta pendiente que tengo, que viajar a Malvinas. Ahora con la película... ¿Nunca fuiste No, vamos a después del viajar 82? No, lo único que pude reconocer es por Google Earth, ¿viste? Bajando el puente del Muro del Beat donde combatimos, porque nunca, ni siquiera había intentado verlo, pero lo vi hace cosa de 2 o 3 meses y me agarró una emoción tremenda. Yo ¿Cómo hay pensé, que buscarlo? Porque por Google, sí, por Google Earth se busca, es un puente que está en el camino que va desde pero Puerto Argentino a Darwin. ¿qué título pones en Google para encontrarlo? Lo que pasa es que tenés que ir bajando, porque está el río Murray Beach desemboca un poco al norte de Puerto Argentino. Entonces, siguiendo el río, cuando se cruza con el camino del río está el puente. Vos bajás ahí, está es un puente de madera que no tiene barandas. Y está perfectamente como estaba en aquella época. ¿Vos lo tenés en foto? ¿Cómo? ¿Lo Sí, tenés? sí, lo tengo en foto. ¿No me lo podrías mandar esta noche? Te lo mando. Así lo pongo en la página cadena3.com. Está bien. En esta nota que la vamos a colgar ahí en internet. ¿Cómo no? Tengo varias fotos de Malvinas, si querés. Sí, después. sí. Tenemos, por ejemplo, la foto, porque cuando hicimos el combate de Murray Beach, el asalto a las posiciones inglesas, abandonamos todo, y entre las cosas que abandonaron en la mochila, había una cámara de foto, y esa cámara de foto tenía un rollo. Ese rollo lo mandamos al continente antes de que cayera la plaza, o sea, no soportó, no quedó en el bloqueo, no quedó adentro de Puerto Argentino, y llegó al continente, y se revelaron las fotos. O sea, yo sé contra quién luché, quién era el dueño de esa mochila contra la cual combatimos, y está la foto de los ingleses, que te la puedo mandar si querés. Bueno. Inclusive estamos Lo tratando de único que ubicarlo. te voy a molestar porque tiene que ser esta noche. Esta noche, Mm, y medio complicado. es pero, complicado. sí. Bueno, no importa. Pues no lo podés colgar de en otra oportunidad. Vamos a tratar de que lo cuelguen después. La nota ya va a estar mañana. Va a estar mañana. Yo Bueno, mañana te lo puedo mandar. bueno. Mañana sábado. En todo caso quedamos por privada y bueno, no, me lo mandás a mí y yo Está después bien. se lo reenvío a mis compañeros. Perfecto, no hay ningún problema. Esta premiación que te dieron tiene características oficiales. Sí, es una asociación que, digamos, que se llama la reivindicación de las Malvinas, ¿no? Es decir, el Estado Liga Mayor Patriótica de Reivindicación por las el Malvinas. Estado Mayor de la Armada actual, que El depende Estado del Mayor de la gobierno. Armada actual fue el ámbito donde me dieron el premio, porque estaba el jefe del Estado Mayor de la Armada con todo su plana mayor, de la banda, evidentemente, y bueno, y había otros premios también, hubieron aviadores. De modo que supongo tendría el aval del Poder Ejecutivo Nacional, del Ministro de Sí, Defensa. no, una condecoración Oficial. oficial, sí, realmente oficial, y bueno, para mí fue una gran alegría eso, porque evidentemente reconocer los actos de este tipo, que es lo que yo siempre trato de hacer, o sea, rescatar los aspectos positivos, porque en la educación, como bien saben todos los pedagogos, se educa fundamentalmente sobre las cosas positivas, los valores, ¿no? Y también marcar los errores, pero con ánimo de no cometerlos, pero no para, digamos, remarcar el error, vituperar, desprestigiar, ¿entendés? Uno educa con valores positivos, siempre. Esa es la filosofía de todos los pedagogos modernos, ¿no? Y los antiguos también, más todavía. ¿Tuviste secuelas? Mira, me quedaron algunas secuelas, por ejemplo, una de las secuelas que me quedó es que me gusta, no puedo estar mucho tiempo sentado, tengo que andar caminando, me gusta caminar, y eso me quedó producto de que cuando estábamos en el prisionero, en el meses que estuve, teníamos que movernos en un ámbito reducido y teníamos así una ronda dentro del local, que era no muy grande, y entonces caminamos muchísimo para mantener el estado físico, para que pase el tiempo, para mantener la preparación física, y eso me quedó como un recuerdo, no un recuerdo, sino no sé cómo se le puede llamar, una manía de aquella época. Y otra cosa que me ocurre a veces es el tema de la agresividad. A veces reacciono con agresividad en algunos momentos, muy poco en mi vida, me ocurrieron 2 o 3 veces, desde que tengo memoria, ¿no? Desde que vine de Malvinas, una especie de emoción violenta, esto es lo que llaman emoción violenta los psicólogos, los médicos. ¿Tuviste que hacer terapia? No, yo no hago terapia, la mejor terapia es mi familia, que me quiere, me contiene, mi nieta.
nietos ahora que me alegran la vida. Y estoy realmente muy feliz viviendo. Soy una persona, yo creo que muy feliz. Mi vida, a pesar de Malvinas, al contrario, por Malvinas, por haber pasado Malvinas, haber vuelto y haber estado en contacto con la muerte y haberme salvado, porque Dios quiso que me salvara, me obligan en alguna medida también a hablar del tema de Malvinas y reivindicar esto y mostrar todas las cosas positivas que vivieron en Malvinas, sobre el cual tenemos que edificar todo, ¿no? Malvinas se la debe tomar por ese lado, sin dejar de reconocer los errores, como digo anteriormente, porque uno para evitar cometerlos otra vez, porque vivieron errores como en todos lados. Yo mismo cometí errores, ¿no? Seguro. Así Bueno, Rubén Figueroa, mayor Rubén Figueroa, ha sido un honor, como siempre, cuando uno habla con un héroe, son héroes contemporáneos. Nosotros tenemos la costumbre de ver a los héroes de bronce en estatuas y tenemos que acostumbrarnos a reconocer que los tenemos y aprovecharlos porque los tenemos aquí, en carne y hueso y cerca nuestro. Así que, y aparte ha sido un honor haber compartido con vos. Sí, yo el siempre liceo. digo que sí, héroes hay digamos, uno tiene su propia Malvina en la vida diaria, ¿no? Todos los días, al levantarse, al sembrar valores, al vencerse a uno mismo, luchar contra uno mismo y luchar contra el mal, ¿no? También es una guerra de Malvinas. Uno vive su Malvina todos los días y los que quedaron, digamos, sepultados en las tumbas malvinenses murieron por una esperanza, murieron por una ilusión. Nosotros tenemos que ser los responsables de que eso se cumpla, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo todos los días, luchando a brazo partido contra uno mismo para evitar la pereza, el facilismo, la comodidad, y luchando contra la corrupción, luchando contra la desidia, luchando contra el relativismo. Es decir, es una lucha constante. Malvinas es un elemento más para luchar en esta vida que me enseñó muchísimo a mí, que bueno, yo quiero, digamos, dejarle a los jóvenes sobre todo, ¿no? Que luchen todos los días, como han luchado todos estos héroes, muchos que quedaron sepultados allá, y que nosotros tenemos la obligación de llegar a hacer realidad eso con la lucha diaria que tenemos como ciudadanos, ¿no? Un abrazo muy grande, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos por haberme escuchado y bueno, saludo a toda tu audiencia, que sé que hace mucho tiempo que estás en este tema. Yo también te felicito por este programa que me parece brillante. Muchas gracias. El mayor Rubén Teófilo Figueroa, héroe de Malvinas. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. De guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. A ver, Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del Quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan.
Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Las perlas de noche y día. Esas perlas que tú guardas con cuidado, en tan lindo estuche de peluche rojo. Transmite LV3 Radio Córdoba, AM70 y 106.9 FM Radio 3. Integrantes de la cadena 3 Argentina.